Buenas tardes, grupo número 1. El grupo está conformado por Marcano Noemí, Azuaje Marcos, Santa María Greti y mi persona, Brito Mariani. Nos corresponde el tema número 6, los recursos escasos. El espectro radioeléctrico. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la República Bolivariana de Venezuela, para cuyo uso y explotación deberá contarse con la respectiva concesión. ¿Qué es la concesión del espectro radioeléctrico? Es el acto administrativo unilateral mediante el cual la República, por órgano de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, otorga o renueva a un operador la condición de concesionario sobre el uso y explotación sobre una determinada banda o subbanda del espectro radioeléctrico, según las normas sustantivas aplicables en la materia. Facultades de ordenación y gestión del espectro. La administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. De conformidad con lo previsto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, de igual manera. La administración, la regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico incluye, entre otras facultades, como lo es la determinación del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia, CUNAVAF. ¿Qué es el CUNAVAF? Es un instrumento necesario para determinar los usos que deben darse a las bandas de frecuencia, a fin de asegurar su operatividad, minimizar la probabilidad de interferencia perjudicial, permitir la coexistencia de servicios dentro de una misma banda de frecuencias, de ser el caso, como garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencia, CUNAVAF, tiene por objeto establecer la atribución de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en las normas vinculantes dictadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, así como determinar las porciones del espectro radioeléctrico susceptible de ser asignadas en concesiones de uso y explotación y aquellas destinadas para uso gubernamental, es decir, por el Estado. Los procedimientos para la concesión y uso del espectro radioeléctrico. La atribución de una banda de frecuencia determina los servicios que pueden prestarse a través de la misma. El Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia, CUNAVAF, establece la atribución de las distintas bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico en la República Bolivariana de Venezuela, tomando como referencia la atribución prevista en el Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencia, CUNAVAF, contenido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejercerá la coordinación necesaria para la utilización del espectro radioeléctrico en su proyección internacional, de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y los tratados, acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. La asignación de porciones del espectro radioeléctrico, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones, la asignación de las porciones del espectro radioeléctrico que realice tanto el órgano competente como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según sea el caso, deberá ajustarse a la atribución contenida en el presente cuadro, es decir, al cuadro CUNAVAF y a las demás normas que se encuentren relacionadas con la materia. Buenas tardes, Noemí Marcano. En esta ocasión hablaré sobre la oferta pública y la adjudicación directa. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones denomina el procedimiento de selección como oferta pública en las telecomunicaciones, es decir, como el proceso de adjudicación de las concesiones de bandas y subbandas de espectros radioeléctricos, según el artículo 84. Este procedimiento se compone de una fase de precalificación y una fase de selección. Esta última se realizará bajo las modalidades de subastas o en función de la satisfacción de mejores condiciones con determinados parámetros establecidos en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para cada proceso y en conformidad con esta ley y sus reglamentos. La oferta pública no es un procedimiento que necesariamente debe iniciar CONATEL para otorgar concesiones, pues el artículo 104 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones prevé la modalidad de adjudicación directa, es decir, el Estado puede a través del Ministerio de Infraestructura adjudicar directamente cuando considere necesario estas concesiones. El artículo 85 de la Ley Orgánica
de Telecomunicaciones establece que Conatel determinará antes del inicio de cada año y mediante resolución que las bandas o subbandas del espectro radioeléctrico disponible serán objeto de procedimiento de ofertas públicas, así como los criterios que se emplearán para la selección en el caso de que dicho organismo decidiera que se diera en ese o asignarlas en ese periodo. Sin embargo, ¿verdad? Vamos a estar claros, la norma prevé que la resolución también se refiere, en este artículo, Conatel establecerá la subasta como mecanismo de selección cuando sean calificadas por él como alta valoración económica y estén destinadas al servicio de uso masivo y a ser útiles a más de un operador, ¿verdad? En el artículo 108 y 109, esta ley contempla, sin embargo, supuestos excepcionales en los que no podrá suscribirse el contrato de concesión. Es decir, no se otorgará la concesión de uso del espectro radioeléctrico a quienes, a pesar de todo y de conformidad con la ley y las modalidades establecidas en la misma, estén incursos en unas siguientes situaciones. Por ejemplo, cuando constaten de que se ha suministrado datos falsos o inexactos por parte del seleccionado. Cuando el seleccionado renuncie por escrito a tal condición y se lo comunique a Conatel. Cuando el seleccionado no pague dentro del plazo previsto en el proceso, o sea, los montos correspondientes a la subasta. O cuando surja unas graves circunstancias que atañan a la seguridad del Estado, como en el caso de algunas televisoras que ocurrieron hace años atrás en nuestro país, y que el presidente de la República considere que no se le tiene que otorgar nuevamente esas concesiones, y de esa manera él no se las da de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su artículo 108. Por otro lado, hablamos del sistema de numeración. El sistema de numeración para la interconexión se acerca como la digitalización del mundo físico con el desarrollo e implantación de nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, que sugiere la interconexión de los objetos cotidianos con la red. Es decir, en Venezuela ya se están prestando servicios de este tipo. Uno de ellos es la localización de los vehículos. Muchos de esos servicios usan dispositivos con tarjetas SIM de las operadoras móviles, pero en la práctica puede ocurrir que esto requiera de un número específico y eso generaría, ¿verdad?, que esos equipos sean migrados a una nueva estructura de numeración. Buenos días, participante Marcos Azuaje. Bienvenidos a esta nueva intervención, específicamente en el desarrollo del tema 6, en el tópico del procedimiento de las concesiones. Sabemos que las concesiones se otorgan a través de dos formas: por oferta pública y adjudicación directa. Conatel realiza un acto administrativo en el cual otorga a un operador el uso de una banda o subbanda en el espacio radioeléctrico, siempre y cuando cumpla con las especificaciones establecidas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Esta ley, en el capítulo número 2, en los artículos del 76 al 78, establece que los operadores no pueden hacer uso del espectro radioeléctrico sin la concesión de Conatel. Conatel tiene el deber de otorgar esa concesión previo requisitos y principios establecidos en la ley a través del procedimiento que les mencioné, el cual en 5 fases ellos van a tomar la decisión. Conatel convoca, precalifica, tiene la tercera fase de recepción de documentos, decide y en la quinta y última fase notifica. Todo esto en un plazo de 45 días. Entre los requisitos que el operador debe cumplir tenemos, por ejemplo, debe presentar el proyecto y describirlo de forma tal que cumpla con requisitos establecidos en la ley. Por ejemplo, el uso adecuado del desarrollo tecnológico, debe cumplir con la libre competencia. De allí se derivan también unos principios como son la transparencia, la igualdad, la equidad, donde obligatoriamente ese operador debe proteger los intereses de los usuarios.
En este mismo orden de ideas hablamos de las vías generales de las telecomunicaciones, que son aquellos elementos que permiten el acceso al uso de las mismas. La ley Incomento, en el capítulo 5, en los artículos del 125 al 128, establece en forma resumida y analítica que el operador tiene el derecho de solicitar a Conatel la concesión para trabajar en una banda en el espectro radioeléctrico, y Conatel tiene el deber, previo cumplimiento de los requisitos y principios establecidos, otorgar esa concesión sin discriminación, sin exclusión. Eso sí, en todo momento supervisando el uso racional de este espectro radioeléctrico. Una vez que se le otorga la concesión al operador, se establece un contrato donde deben existir una serie de términos y cláusulas que protejan tanto al operador como al usuario de las telecomunicaciones, y me refiero al operador, debe pagar unas contraprestaciones. Muchas gracias.